Buen día. Presentamos el tema de inteligencia artificial integrada en sistemas operativos con tema en optimizaciones y retos por parte de los alumnos López Ramírez Joel Ángel y Guerrero Gutiérrez Héctor del grupo número 6 de sistemas operativos. Para entender ese tema debemos de saber que la inteligencia artificial se divide en tres partes principales. Una de ellas es la inteligencia artificial débil o estrecha. Esta va a estar delimitada por reglas y pautas muy bien limitadas, de las cuales la IA nunca se va a salir. Es una IA que carece de inteligencia y de autoaprendizaje, por lo cual se podría considerar más un algoritmo duro y estrecho en el cual no vamos a poder indagar más allá del mismo. Tenemos al igual la IA general. Esta es una IA que ya está más implementada hoy en día. Tenemos los modelos como ChatGPT, en los distintos modelos funcionales que hoy se encuentran en la red, los cuales tienen la capacidad de autoaprendizaje y la capacidad de aprender de sí mismos y de las bases de datos que se le están otorgando. Es decir, estas ya no van a tener muros ni reglas que lo van a delimitar, sino que van a poder restringirse incluso a sí mismas en lo que están creando. Ahora, igualmente tenemos la IA superinteligente. Esta IA es una IA un poquito más conceptual, un poquito más teórica, ya que realmente no se tiene buenos rubros de creación de la misma. Es un tema que aún sigue en creación, aún se tienen supermodelos o superinteligencias que realmente están más del lado de una IA general que de una IA superinteligente, pero ya se han visto avances de este tipo de IA. ¿Y cuál es el propósito de esta IA superinteligente? Pues el propósito en sí es superar la inteligencia humana y la estructura del cerebro humano para así poder crear de alguna forma una inteligencia superior. Estos tres apartados nos van a ayudar mucho en entender cómo la inteligencia artificial se está relacionando en el funcionamiento de los sistemas operativos en la actualidad y cómo en un futuro se está planteando que van a funcionar en los mismos. Y bueno, veamos un poquito de historia. Tenemos el famosísimo Alan Turing, que con su test de Turing nos da una idea muy innovadora de cómo como humanos nosotros vamos a poder identificar si nos está hablando una IA o nos está hablando un humano. El test de Turing es un test muy fácil. Es un test en el que una persona en un ambiente pues muy bien diseñado va a tener una pantalla enfrente de sí mismo. Y en esta pantalla se le van a mandar textos y él debe de decidir si ese texto fue creado por una persona o por una inteligencia artificial. Eso es un antes. Fue el principio de la inteligencia artificial y por medio de ese test se pudieron crear nuevos conceptos éticos e ideológicos que llevaron a nuevas mejoras. Y esas nuevas mejoras nos han llevado hasta la hora. Hasta la hora tenemos empresas como OpenAI con su supermodelo ChatGPT, el cual hasta el momento ha tenido grandiosos resultados y que incluso este test de Turing de alguna forma todo lo estamos implementando. Todos cuando vemos un trabajo decimos, esto está hecho con IA o lo está haciendo una persona, lo cual nos lleva a constantes dudas y de alguna forma pues justamente nos estamos volviendo a un antes, ¿no? En donde las inteligencias artificiales de alguna forma ya están pareciendo un constructo humano que es muy difícil de poder relacionar si es o no humana. Y bueno, los modelos de lenguaje integrados en el sistema operativo son lenguajes que se van a implementar por medio de redes neuronales. Una red neuronal, como su nombre lo dice, de alguna forma trata de simular cómo un cerebro se comporta. Recordemos que el cerebro va a tener un emisor, que digamos que es una persona que nos está hablando, va a tener un receptor, que es el oído, y va a tener una salida en donde va a estar involucrado el cerebro. ¿El cerebro qué va a hacer? Pues va a analizar las cadenas, el lenguaje natural que nos están diciendo y vamos a dar un razonamiento sobre lo que hemos escuchado. De alguna forma así funcionan las redes neuronales. Las redes neuronales van a tener una entrada, van a tener capas ocultas de razonamiento y van a tener una salida, que en este caso es el razonamiento que ha tenido el mismo algoritmo. En este caso en los sistemas operativos tenemos pues, ya muchas utilidades, ya tiene mucho tiempo que nosotros podemos ingresar lenguaje natural a las computadoras y a los diferentes dispositivos para que tengamos una salida del mismo lenguaje natural. Es bien sabido que una computadora pues se va a manejar por medio de algoritmos y estos algoritmos están simulando la comprensión y la habilidad de poder generar cosas en lenguaje natural. Esta es una parte de una inteligencia artificial débil,
Recordemos que Siri está implementado desde hace ya muchos años en varios modelos de iPhone, de Mac, de iPad. Pero este, sin embargo, no es una inteligencia artificial inteligente, es una inteligencia artificial débil. Porque tiene un constructo muy limitado y aunque pareciera que está hablando con nosotros, realmente son pautas ya muy bien predefinidas, pero demasiado bien hechas para hacerlas parecer reales. Entonces, la IA para la gestión de recursos del sistema es una parte muy importante. Al final, la implementación de IA en los sistemas, como por ejemplo Siri, es una implementación que nos quiere ayudar a acercarnos más al sistema operativo que estamos usando. De esta forma, las empresas buscan que nosotros tengamos un mayor acercamiento a la computadora o al equipo que estamos usando o creando nuevas capacidades sin tanta dificultad. Al final recordemos que la IA igualmente tiene un papel fundamental en el hecho de darnos una mayor integración con la tecnología que estamos usando. Pero igualmente, no todo es con el usuario. También podemos llevarlo a nuevas capacidades al interior de nuestro sistema operativo. Durante muchos años se han intentado implementar inteligencia artificial en el núcleo de los sistemas operativos o del software mismo. Tenemos herramientas como Cronus, la cual es una herramienta basada en Python que trabaja en conjunto con el programa Slurm. Recordemos que Slurm son las siglas de Simple Linux Utility for Resource Management, es decir, la parte que nos va a ayudar a poder manejar todos los recursos que Linux está haciendo, y esto es utilizado frecuentemente en supercomputadoras de alto rendimiento. Eso quiere decir que muchas computadoras hoy en día no lo están usando. Pero recordemos que anteriormente las computadoras que tenemos hoy en día eran supercomputadoras. Entonces es muy posible que en un futuro estas computadoras que están usando inteligencia artificial para manejar los recursos de nuestro sistema puedan ser usadas de manera muy normal en un futuro. Entonces, el papel fundamental de Cronus es que registra métricas de rendimiento y consumo de energía. Estos datos van a ser utilizados para un modelo de aprendizaje automático, es decir, de Machine Learning, de inteligencia artificial, que puede predecir las configuraciones más eficientes en términos de energía. Entonces, de esta forma, nos está ayudando a manejar los requerimientos y las supervisiones de nuestra computadora de una muy buena manera, sin que el algoritmo esté delimitado a ciertas cosas y el algoritmo mismo pueda definir qué configuraciones pueden ser mejor para nuestra computadora. Al igual tenemos otro sistema que se llama Linux. Es un sistema que gestiona el rendimiento de unidades de estado sólido o las famosas SSD. Esta utiliza una red neuronal ligera integrada que está directamente conectada con el núcleo del sistema operativo y sus características principales son que nos ayuda a la inferencia en tiempo real sobre el rendimiento de la SSD para operaciones individuales de entrada y salida y no requiere modificaciones en el hardware subyacente ni en los sistemas de archivos o aplicaciones. Es decir, esta al igual que Cronus nos está ayudando de alguna forma y de una forma muy directa a saber el estado de nuestra computadora y las decisiones que debemos de tomar sobre ella. Entonces, antes de pasar a LearnWD, debemos de saber que Cronus y Linux de alguna forma están volviendo a nuestro sistema operativo muy inteligente y con la capacidad de poder llevar a las acciones de su interior a una forma muy inteligente de decidir qué hacer. Ahora vamos por ejemplo con LearnWD. LearnWD es un software que utiliza el aprendizaje automático, en este caso muy directamente el Machine Learning, como núcleo de estrategia para abordar el problema de las perturbaciones de escritura o las write disturbance. Estas quiere decir que, por ejemplo, cuando nosotros queremos guardar algún dato, muchas veces ese dato tiende a corromperse o a tener irrupciones puede cambiar de que 0 a 1 o de 5 a 3 y podemos tener un corrompimiento total de lo que nosotros estamos guardando en memoria. Este caso en LearnWD por medio de modelos de inteligencia artificial busca patrones de qué partes de nuestro sistema se está corrompiendo mala información y antes de guardar la información en nuestra memoria va a evaluar de qué manera esa información puede ser guardada en mejores lugares que no haga que esa información se vaya a corromper. Esto lo hace, como ya lo había dicho, por medio de Machine Learning, es decir, que va a evaluar los modelos y las métricas y de qué forma se está acomodando la información con tal de no dañar esta misma en nuestro sistema operativo. Bueno, ahora pasaremos a hablar de la IA como parte de la seguridad interna del sistema operativo. Pues como hemos visto hoy en día, la seguridad del sistema operativo es primordial y pues con la llegada de la inteligencia artificial la seguridad ha evolucionado.
Ahora podemos prevenir amenazas antes de que sucedan mediante modelos de IA entrenados para responder contra los ataques automáticamente y asimismo adaptar nuestras defensas en tiempo real. Entonces, la IA permite a los sistemas operativos no solo reaccionar, sino adelantarse a los ataques, analizando pues los grandes volúmenes de datos en segundos de los que se recolectan cada día. Y ahora pues pasaremos a qué es a una implementación de esta tecnología. Bueno, sería lo de Microsoft Security Copilot, que es una herramienta que usa inteligencia artificial para mejorar la seguridad de los sistemas operativos. Está basada en el modelo GPT y que básicamente es una tecnología basada en IA que es capaz de procesar el texto que le mandamos y aprender a partir de ese texto. Entonces, como bien, bueno, aquí vemos una imagen de la vicepresidenta de Microsoft Security que nos menciona que hoy en día los profesionales de la ciberseguridad tienen que hacer frente a demasiada frecuencia de ataques cibernéticos y con esta implementación de Microsoft Security Copilot, la balanza pues ahora sí ya está más en dirección hacia la ciberseguridad. Y bueno, las ventajas que encontramos en Security Copilot es de que ayuda a las empresas a detectar y responder a amenazas más rápido, automatiza tareas como investigar incidentes o bloquear ataques. Y pues bueno, en el impacto en el usuario es de que para los usuarios más comunes eso significa una necesidad de depender menos de software externo, por lo que la protección viene integrada del sistema operativo. Y ahora seguiremos con Microsoft Entra ID, que pues antes llamado Azure Active Directory o Azure AD, es una herramienta que se encarga de gestionar quién tiene acceso a los recursos de una organización. Y para ponerlos más en contexto, pues es como, bueno, nos ayuda como a virtualizar máquinas en la nube y nos da control de acceso, por ejemplo, que tal persona tiene ciertos accesos. Es como si tuvieras tu casa y tú permitieras quién entra, quién sale y qué puede hacer. Y pues bueno, se maneja mediante identidades que básicamente son los usuarios o los dispositivos o aplicaciones que se necesitan para acceder al sistema. La infraestructura se refiere pues a los recursos que requerimos para pues, realizar nuestras tareas como servidores y así. Y pues bueno, la relación de ambos pues es trabajar en conjunto con el sistema operativo para identificar las posibles amenazas, detectarlas e incluso falsos positivos, ataques que no sean realmente ataques y los podamos pues ignorar. Y pues bueno, en la siguiente diapositiva podemos ver que bueno, en este caso puse una imagen de plantas contra zombies porque en el caso de Microsoft Security Copilot y Entra ID pues trabajan en conjunto. En este caso la casa sería como el sistema operativo el que tenemos nosotros y Entra ID funciona como las plantas, de que obviamente no vamos a dejar que entren los zombies o así. En este caso serían los ataques cibernéticos que tenemos hoy en día. Bueno, ahora que hemos estudiado mejor cómo la inteligencia artificial se relaciona con las computadoras, vamos a ver ese tema que es la nueva generación de software y por lo tanto de sistema operativo. Hoy en día el software ya ha estado bastante innovado hoy en día porque las supercomputadoras ya tienen una nueva parte que se llama GPU. Este GPU nos va a ayudar a poder tener más capacidad de machine learning y por lo tanto ahora el CPU va a estar siendo muy cambiado por el GPU. Actualmente Nvidia es una de las principales empresas que está desarrollando ese tipo de supercomputadoras. Estas supercomputadoras están más relacionadas con el estudio de la inteligencia artificial más allá de un uso común por el usuario normal. Entonces podemos ver que el CPU ya está siendo cambiado por GPU y este GPU va a estar manejando nuestro Machine Learning. Y este Machine Learning va a estar conectado directamente con otro GPU y este GPU nos va a dar una salida. Si nos damos cuenta igualmente, aquí están las redes neuronales y de esta forma el software ya va a ser muy dependiente de todo lo que tiene que ver inteligencia artificial. Aún no está totalmente implementado. Recordemos que estas supercomputadoras son muy caras y de especificaciones muy claras para usuarios muy concretos, pero ya estamos viendo el inicio de computadoras que van a iniciar este tipo de recursos próximamente. Entonces tenemos esta nueva familia de supercomputadoras de Nvidia. Aquí, por ejemplo, estamos viendo la arquitectura de GPU, si damos cuenta dice. La primera arquitectura de GPU que incorpora la tecnología de Tensor Core diseñada para el Deep Learning, ahora con 32 GB de memoria,
Podemos ver que el GPU ya se está volviendo una parte muy importante del software de las computadoras, como empresas como Nvidia y próximamente las demás empresas, ¿no? Porque la inteligencia artificial, al ser un recurso que ya está siendo utilizado muy comúnmente por las personas para diferentes fines, sin duda, tarde o temprano va a incluir el uso de GPU, y por lo tanto este GPU va a tener que ser manejado por un sistema operativo. Entonces podemos ver que la inteligencia artificial ya no solamente va a ser una IA generativa o una IA con la que nosotros podamos convivir, sino que también va a ser una IA que nos va a ayudar a manejar recursos y las diferentes incorporaciones que tiene nuestro sistema operativo sobre el software y el hardware que nosotros tenemos en nuestra computadora. Aquí les recomiendo ver un video. Este video es del CEO de Nvidia. Es un video muy reciente, de hecho a la fecha de hoy subido el video es del día de ayer. Aquí explica cómo estas nuevas supercomputadoras están siendo relacionadas con IA y cómo está abriendo la nueva era de la ciencia de datos y la inteligencia artificial para las nuevas investigaciones que se están creando en este mundo. Entonces, un video muy bueno, les recomiendo verlo, les va a abrir mucho el panorama de cómo las computadoras ya se están reformando totalmente y por lo cual los sistemas operativos igualmente se van a tener que reformar tarde o temprano. Y pues bueno, con la tendencia de la inteligencia artificial, pues también ha llegado a dispositivos comerciales muy conocidos. En este caso hablaremos pues del PlayStation 5 Pro con su tecnología del Spectral Super Resolution o PCCR, el cual es esta tecnología lo que implementa es el rescalamiento y reconstrucción de imagen a partir de una resolución base e incrementarla a una resolución deseada. Pero primero vamos a hacer la pregunta de que si existe algo similar en el mercado. Pues sí, tenemos otra técnica que es el temporal anti-aliasing, que básicamente lo que hace es un suavizado de la imagen. Como podemos ver en la imagen de hasta la izquierda, podemos ver una imagen super pixeleada, que hasta incluso podemos ver decir que pues tiene dientes de sierra. Entonces con este filtro lo que hace es suavizar esta imagen y obviamente a simple ojo se puede percibir hasta cierto punto borroso. Y después tenemos la otra tecnología que es el Deep Learning Super Sampling, que es de Nvidia, y lo que hace pues es reconstruir imagen, casi lo que hace el PCCR de PlayStation, pero con mejor optimización. Y aquí podemos ver una imagen clara donde se ve esta técnica utilizada en las tarjetas de Nvidia y de AMD del temporal anti-aliasing, que ya les había dicho que los dientes de sierra les aplica un tipo de suavizado y se puede notar en la imagen hasta cierto punto borrosa. Y pues bueno, aquí vamos con el DLSS o Deep Learning Super Sampling. Como les había dicho, que es una reconstrucción de una imagen pequeña a escalarla a una más grande mediante inteligencia artificial. Y como podemos ver, la diferencia aquí notoria de, por ejemplo, un videojuego de Portal que está a 22 FPS y ya utilizando esta tecnología logra hasta cuatriplicar su desempeño. Y pues bueno, también no está de menos mencionar la otra tecnología de Nvidia, que es el Deep Learning Anti-Aliasing, que es similar a lo que les había dicho del Temporal Anti-Aliasing, pero lo que hace esta tecnología de Nvidia es que a partir de la imagen ya base solamente reconstruye esas imperfecciones. Es como aplicar un TAA, pero a una imagen ya dada, a una resolución ya establecida. Y a diferencia del DLSS, es de que de la resolución que queremos, ejecuta el juego en menor resolución y después la reconstruye a mayor escala en IA, y es por eso que podemos ver que su desempeño mejora bastante, ya que por ejemplo si lo queremos renderizar en 4K, realmente no lo está renderizando como en 4K, sino en una resolución muy baja, o bueno, no muy baja, sino más baja de la que debería darnos, y la va reconstruyendo con inteligencia artificial, y pues bueno, gracias a eso se logra gracias a los núcleos de Nvidia, núcleo Tensor, y gracias a su biblioteca de TensorRT, que es obviamente una biblioteca de software de Nvidia especializada para este tipo de modelos de inteligencia artificial. Y pues ahora sí llegamos a lo del PlayStation Super Spectral Super Resolution, que pues básicamente es lo mismo que hace Nvidia, pero al modo de PlayStation. Como podemos ver aquí en esta imagen, Nvidia y AMD ya son como pilares en esto, y pues apenas PlayStation está innovando en esta parte con su consola. Pero bueno, vamos a citar una frase que dijo Mark Cerny en su conferencia en la presentación del PlayStation 5 Pro. El PlayStation 5 Pro representa un avance significativo en nuestra búsqueda por ofrecer experiencias de juego más inmersas y visualmente impresionantes, gracias a su GPU mejorada y la implementación de tecnologías avanzadas como el PlayStation Spectral Super Resolution. Y pues bueno, como les había dicho, que esta es una tecnología que lo que busca es de una resolución base
reconstruir una imagen a una resolución mayor. Pero pues bueno, ya como habían, bueno, suponerse de que existe igual un PlayStation 5 estándar y pues bueno, de lo que estamos hablando ahorita es su versión Pro. Pero existe realmente una diferencia en el aspecto pues comercial. Obviamente el PlayStation 5 estándar no implementa esta tecnología, pero entonces pues vamos a hacer un análisis del PSSR que se han hecho. En este caso del lado izquierdo tenemos la aplicación de la tecnología de Temporal Anti-Aliasing y en el juego de God of War. Y como vemos en la parte izquierda tenemos 110 cuadros por segundo. Y usando la tecnología de Sony del PlayStation Spectral Super Resolution tenemos 20 frames menos, por lo que pues entra en debate igual entre los usuarios como en los medios de que realmente si esta aplicación de inteligencia artificial realmente mejora el rendimiento, porque tal vez la resolución sí cumple los estándares, pero en rendimiento tal vez no. Y aquí tenemos otra imagen donde pues obviamente en la parte izquierda utilizamos la técnica de temporal anti-aliasing y de la parte derecha usando pues esta reconstrucción de imagen con inteligencia artificial y pues ya siendo muy minuciosos pues podemos ver que en la parte del PCCR hay un poco más de ruido que en la parte del filtro de la parte izquierda. Y pues bueno, analizando otra vez de las comparativas de la versión estándar y la versión Pro, pues muchos usuarios igual han llegado a la conclusión de que en algunos juegos incluso este, funcionan de manera igual o muy similar y no hay como una mejora que realmente nos estaba vendiendo, por ejemplo en este caso PlayStation con su mejora de inteligencia artificial implementada. Y volvemos a lo de la imagen esta, ya que Sony es prácticamente nuevo en este tema y pues Nvidia y AMD pues ya llevan rato tratando de implementar estas tecnologías y pues al menos el rendimiento que se esperaba era similar a lo que estamos viendo en esta imagen, pero pues vemos que no logra cumplir ese objetivo y pues ya. Y bueno, ahora como conclusión de toda esta exposición, podemos ver que la inteligencia artificial está implementada cada vez más en los sistemas de una u otra manera. Al principio vimos que la inteligencia artificial puede estar implementada en comandos de voz, puede estar implementada en gestión de recursos o puede estar implementada en nuevas tecnologías innovadoras de gráficos, ¿no? Podemos ver que al final todas estas adaptaciones tocan sí o sí a los sistemas operativos de todas las tecnologías que estamos usando y por lo cual estamos viendo una nueva reforma de las computadoras hoy en día. Vemos que Nvidia es una de las principales pioneras en este tipo de innovaciones y por lo cual debemos de estar preparados ante este tipo de cambios y saber que nuestras computadoras van a ser supercomputadoras en un futuro con la inteligencia artificial ya implementada directamente, la cual incluso nos ayudará a hacer que nuestro sistema sea inteligente por sí mismo y pueda decidir qué acciones tomar en parte del software y del hardware. Entonces, esta sería toda la exposición. Un mensaje es no tener miedo a la inteligencia artificial. Como vemos, el meme no nos va a reemplazar, simplemente nos dará más poder sobre las acciones que estamos creando para nuestros propios trabajos, para nuestras propias escuelas, para nuestros propios fines, ¿no? Entonces, esto sería todo. Muchas gracias.